Bien, presidente. Voy a compartir la cuenta. Perfecto. Presidente, señoras y señores senadores, las comunicaciones que han recibido la comisión son las siguientes. Del cientista político señor Pablo Verasaluce, mediante la cual solicita que la comisión reciba en la sesión del día de mañana al presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, señor Marcos Riva, ocasión en que continuará la discusión del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que modifica la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicio de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica. Hago presente a sus señorías que ya hay un acuerdo de la comisión para escuchar en ese proyecto a dos especialistas que han sido acordados por la comisión. Eso, señor presidente. Gracias, Rodrigo. Efectivamente, nosotros para mañana tenemos dos personas. Señalar que ya, digamos, no podemos recibir más invitados y precisamente después de quienes vamos a oír, vamos a proceder a votación. Entonces, es es difícil acceder a esta petición. Y si no hay consulta sobre la compra, entramos a la orden del día. Bien, presidente. La orden del día está convocada, esta comisión, para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren a esta sesión especialmente invitados el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, el subsecretario de Justicia subrogante, doña Mónica Naranjo, el jefe de la división judicial, señor Héctor Meri, la abogada de la división jurídica, señora Daniela González. Del Ministerio Público concurre el abogado asesor de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, ULDECO, señor Andrés Salazar Cádiz, y el asesor de la Unidad Jurídica de este servicio, don Hernán Libedinsky. De la Defensoría Penal Pública nos acompaña el subjefe de estudios de la región metropolitana, señor Eduardo Camo. De la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, la magistrada señora María Soledad Piñeiro. Del Colegio de Mediadores de Chile, el coordinador académico, señor Felipe Vivero. Y también nos acompaña el abogado y profesor universitario, señor Cristian Maturana, y el abogado, señor Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de la tabla del día de hoy. Perfecto. Nosotros teníamos pendiente desde el día de ayer la redacción de un artículo que usted daría lectura, pero no teniendo a todos los integrantes, tal vez pasemos al artículo siguiente eh, para poder verlo y hacer la lectura del 101 bis cuando tengamos quórum completo para someterlo a votación. Ya, bien, presidente. Voy a compartir entonces el comparado. Un minuto. Bien, entonces vamos a dejar atrás el artículo 101 bis pendiente para cuando estén todos los senadores. Bien, lo que corresponde ahora es examinar el número 6 de las modificaciones que se introducen al Código Orgánico de Tribunales. El número 6 del proyecto del Ejecutivo propone una enmienda al artículo 391, que está considerado en el título 11 de los auxiliares de la Administración de Justicia, en particular de los receptores. Este artículo señala lo siguiente: los receptores estarán al servicio de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelación y de los juzgados de letras del territorio jurisdiccional al que estén adscritos. Los receptores ejercerán sus funciones en todo el territorio jurisdiccional del respectivo tribunal. Sin embargo, también podrán practicar las actuaciones ordenadas por este en otra comuna comprendida dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de Apelaciones. La propuesta del Ejecutivo es para incorporar en el inciso final del artículo 391, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente expresión: con todo, los receptores adscritos al territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago
podrán ejercer sus funciones en el territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de San Miguel y viceversa. Ese es el número 6, presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra al Ejecutivo un poco para explicar esta... Buenos días, gracias, presidente. Aprovecho por su intermedio de saludar también a los otros senadores, la senadora Insperger, que está hoy día presente, a la Secretaría y a los restantes invitados. Efectivamente, y también aprovecho en fondo pedir las excusas respecto al ministro que fue llamado a una reunión en La Moneda, pero se va a integrar en cualquier momento. Respecto al artículo en cuestión, el 391, efectivamente regula particularmente el caso de la situación de los receptores de Santiago y San Miguel, y con esta lógica, en el fondo, de facilitar, ser más eficiente el sistema, etcétera, lo que se está permitiendo es una reforma bastante simple, que lo que permite es que receptores que están adscritos a la Corte de San Miguel puedan realizar labores en el territorio jurisdiccional correspondiente a la Corte de Santiago y viceversa. Quiero dejar en claro, presidente, que efectivamente esto solo se refiere a la realización de actividades y diligencias por parte de los receptores, pero en ningún caso se está modificando el sistema actualmente vigente respecto al tema de los exhortos, que fue un tema que efectivamente levantó en su momento el Poder Judicial. Por lo tanto, no se altera el tribunal al cual se encuentran adscritos, por lo tanto, tampoco se altera lo relativo a las facultades disciplinarias en caso que quisieran ejercer. No se altera tampoco el fondo de sistema de fiscalización, no se altera en el fondo el actual sistema de funcionamiento mediante exhorto, sino solamente se les faculta para que permitan en el fondo realizar diligencias en el territorio jurisdiccional, ya sea de Santiago o San Miguel, indistintamente. Gracias, presidente. Vale. Según lo que entendemos es simplemente ampliar la jurisdicción, en definitiva los receptores de Corte de Apelaciones de San Miguel van a tener en Santiago y los de Santiago en definitiva va a ser toda la jurisdicción de la región metropolitana. Tal cual, presidente. ¿Y cuál es el motivo de esto? Básicamente facilitar el funcionamiento del sistema de justicia, entendiendo que va a haber una importante sobrecarga y por lo tanto, en el fondo, generar una mayor oferta de receptores. Entendamos que en materia civil, a diferencia del fondo de funcionamiento de los tribunales reformados, en materia civil los receptores son los que toman las diligencias de prueba. Y muchas veces ocurre, y que probablemente va a ocurrir durante la vuelta del sistema, es que se van a ver en fondo sobrecargados los receptores con la cantidad de términos probatorios que se van a reactivar. Por lo tanto, lo que queremos generar es una mayor oferta, permitiendo que los propios receptores de San Miguel puedan tomar diligencias acá en Santiago, que es probablemente lo que va a ocurrir. Va a haber más un movimiento en Santiago que en San Miguel. ¿Quiere complementar en algo acá, Héctor Meri, presidente, si usted lo permite? Si adelante, Héctor. Adelante, Héctor. Muchas gracias. En la misma línea que sostiene Mónica, la cantidad de entorpecimientos por falta de ministro de fe puede ser imposible de determinar si es que no se aprobaron una norma de este tipo y con estas características para la región metropolitana y solamente para estas dos cortes. En el fondo es una manera de prever una posible lentitud por la falta de receptores para tomar las pruebas testimoniales o confesionales o aquellas que los tribunales le cometan. Esa es la razón por la cual se ha propuesto esta redacción, señor presidente. Perfecto. Entonces, yo creo que no habría inconveniente, senadora Ebensberger, que yo creo que podemos aprobar la referéndum, es simplemente adecuatoria de ampliar las jurisdicciones en ambas cortes. Así es, presidente, estoy de acuerdo. Perfecto. Pasemos entonces al siguiente. El siguiente número que viene considerado en el proyecto del Ejecutivo es una enmienda al artículo 405. El artículo 405 dice lo siguiente: las escrituras públicas deberán otorgarse ante notario, podrán ser extendidas manuscritas, mecanografiadas o en otra forma que las leyes especiales autoricen. Deberán indicar el lugar y fecha de su otorgamiento, la individualización del notario autorizante y el nombre de los comparecientes con expresión de su nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio, cédula de identidad, salvo en el caso de extranjeros y chilenos radicados en el extranjero, quienes podrán acreditar su identidad con el pasaporte o con el documento de identificación con que se les permitió su ingreso al país. Eso respecto del inciso primero. Las enmiendas que propone el Ejecutivo
a este primer inciso es, en primer lugar, eliminar la expresión manuscritas y, en segundo lugar, intercalar entre las palabras mecanografía y la expresión o en otra forma que las leyes especiales autoricen la frase o a través de documento electrónico para el otorgamiento de las escrituras a que se refiere el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil. Presidente, sin perjuicio de que después hay una norma específica sobre la materia referida a las escrituras públicas, su manera de otorgarse y si éstas se pueden considerar por firma electrónica avanzada, hago presente a sus señorías que la Comisión está estudiando en tercer trámite constitucional un proyecto de ley que modifica la normativa referida a la firma electrónica y la firma electrónica avanzada. Y en ese tercer trámite se han planteado algunas dudas sobre qué documentos emitidos por los notarios deberían considerarse bajo la fórmula de firma electrónica avanzada y si otros particulares pudieran realizar esa misma labor. Lo que hay ahí, la comisión en tercer trámite tiene que ver esa materia. Lo que sí quedó claro en la comisión, aparentemente, por lo menos así lo entiende la Secretaría, es que las escrituras públicas que otorgan los notarios no estarían considerados dentro de las figuras en virtud de las cuales se podrían otorgar por firma electrónica avanzada. Hago presente esto porque lo vamos a ver en otro número que viene a continuación y que sería inconveniente de que se adoptaran criterios jurídicos contrapuestos en este proyecto de ley con el que se tramita en tercer trámite constitucional. Y como ustedes saben, es muy importante la racionalidad del legislador. Vale, se ofrece la palabra sobre el tema al Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, un poco en el fondo para explicar el contexto de este artículo, como los dos siguientes que dicen relación con temas de escritura pública. Llámese en el fondo, estamos hablando del artículo 405, el 409 bis, que vamos a ver a continuación, y luego el 430, que son los tres del Código Orgánico que se refieren a esta materia. Efectivamente, estos tres artículos son complementos y de alguna manera los adelantamos también durante la discusión que tuvimos en el Código de Procedimiento Civil. Para recordar en el fondo a la comisión, ya habíamos visto este tema particularmente a raíz de la realización de bienes en el fondo en juicio que pudiesen hacerse mediante forma remota. Ahí en el fondo la comisión en el fondo hizo toda una regulación respecto a permitir la posibilidad que los remates judiciales pudiesen hacerse de forma remota, y como correlato en el fondo a continuación en el artículo 497 se reguló la posibilidad como una facultad que aquellos notarios obviamente que lo quisieran pudiesen extender también una escritura pública mediante algún documento electrónico, es decir, empleando medios tecnológicos, y se hizo toda una regulación respecto ahí de cómo en el fondo el notario tenía que validar obviamente la autenticidad de las partes comparecientes, respecto en el fondo a la posibilidad de suscribir la escritura mediante firma electrónica avanzada. Asimismo se reguló en el caso que el adjudicatario no contara con firma electrónica avanzada, podía en el fondo sellar en el fondo y cerrar la escritura el notario a ruego del adjudicatario. Por lo tanto, lo que queremos en el fondo señalar es que este es el complemento de un artículo que ya había sido previamente aprobado por esta comisión, que ya había autorizado la posibilidad que las escrituras públicas fuesen extendidas mediante documento electrónico, que ese es básicamente el tema. Y de ahí viene en el fondo la bajada que fuese por lo mismo, dado que constaría en un documento electrónico que fuese suscrita mediante firma electrónica avanzada, no solo por el notario, sino también por las partes. En este sentido, en el fondo, estos artículos que vienen a continuación, insisto, son el complemento de aquello, y también en el fondo ya habíamos visto estos artículos del Código Orgánico precisamente porque a raíz de un planteamiento que hicieron los senadores respecto a cómo quería regulado este tema, se señaló que en la propuesta que estaba planteando el Ejecutivo en el artículo 409 bis, este inciso final dejaba en esto la regulación a un reglamento que tendría que ser suscrito por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. Entonces,
Insisto, esto es en el fondo para un caso muy particular. No se está pensando en el fondo de la escritura pública mediante documento electrónico para cualquier caso, sino solamente para aquellos casos en que corresponden en el fondo a remates judiciales realizados en forma remota. En este sentido, hago presente a la Comisión si uno de los temas que se tenía a la vista de por qué no quería, un poco tomando en el fondo el argumento de la Secretaría respecto de que en este proyecto que lleva Economía respecto de firma electrónica, ya se habría regulado que la escritura pública no se haría con firma electrónica avanzada. Si uno de los argumentos en el fondo para desechar esa opción en dicho proyecto fue temas de seguridad, debo hacer presente que en este caso en particular se refiere a escritura pública que en el fondo deviene de un proceso judicial previo, que por lo tanto en el fondo ha intervenido un juez, en que hay un acta de remate que está suscrita por un juez y que finalmente esa acta de remate es la que se traduce en la escritura pública. Por lo tanto tenemos una doble certeza, por digamos de alguna forma, un doble chequeo, por un lado en el fondo la participación del juez y posteriormente la participación del notario, y por otro lado en el fondo se trata de una figura muy acotada que va en línea obviamente de la posibilidad de permitir la realización en forma remota. Precisamente pensemos que entre las ideas matrices de este proyecto es evitar la presencialidad, y en ese sentido, en el fondo, el permitir que la escritura pública se suscriba en forma, se realice mediante un documento electrónico, permitiendo la firma electrónica avanzada, efectivamente va en línea de la idea matriz del proyecto, que es disminuir la presencialidad, no solamente en tribunales, sino en este caso también en las notarías. También en el fondo, presidente, si usted lo permite, para que don Héctor Meri me pueda complementar en el análisis. Perfecto. Héctor, para poder alumbrar bien el debate, Rodrigo Pineda hace una muy buena observación en tanto cuanto nosotros estamos discutiendo en esta misma comisión, y lo vamos a ver mañana, lo vamos a votar, el proyecto de firma electrónica avanzada. Eso lo lleva el Ministerio de Economía, para ser exacto, y es un proyecto bastante interesante. Estamos en tercer trámite y hay varias observaciones. Se hace una prevención, y lo dice muy bien nuestro secretario, no impacta en las escrituras públicas, en la firma electrónica, y es precisamente uno de los aspectos que decíamos, principalmente para otro tipo de situaciones, con sellado de tiempo. Entonces yo le pediría que también hiciéramos alguna referencia en eso, no vayamos a tener una contradicción. Agradezco que Mónica, yo no sé si es Mónica, como están con esa máscara, ¿es Mónica o Daniela? Ella, es inconfundible, presidente, es ella. Mónica, ya. Sí. Lo señalaba muy bien que, digamos, en los aspectos que bien lo ha documentado, pero principalmente pediría a Héctor que hiciéramos esa referencia, o Mónica, es muy buena el anticipo, la observación que hace Rodrigo, que no vayamos a tener una contradicción con esta firma electrónica avanzada de economía, digamos, que veíamos. Don Héctor Meri tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy oportunas las palabras y la intervención del secretario, señor Pineda. Y esto nos obliga a hacer referencia aparte del que está hoy día en discusión y a la norma que se propone, al 409 bis, nos obliga a hacer referencia a dos proyectos de ley. El primero, el boletín 8466-07, que modifica la ley sobre documento electrónico, que se va a ver mañana, que está en tercer trámite, que usted ha aludido en su intervención precedente. La discusión ahí podría centrarse quizá en el escueto texto del hoy vigente artículo 4 versus la extensión del artículo 4 que se viene proponiendo, en el cual se dice que lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo al que he hecho referencia no se aplica a las escrituras públicas. La vocación del proyecto de firma electrónica de documento electrónico no está encaminada a reformar las normas del Código Orgánico y consecuentemente el modo de extender las escrituras públicas. Esa es una idea ajena. Y por mucho que a veces ha habido confusión, de hecho me tocó a petición del Ministerio de Economía en el segundo trámite de la Cámara de Diputados tener que hacer esa misma precisión. Si hay un cuerpo legal que tiene que modificar la forma de la escritura, esto debe insertarse necesariamente en la reforma del Código Orgánico de Tribunales. Esto me obliga a referir entonces al boletín 12.092, que introduce reforma del sistema notarial y registral.
que está en segundo trámite, que se ingresó en enero del año pasado, en el cual el proyecto original sí, a través de su artículo 409T, pretendió extender la regulación de la escritura pública mediante firma electrónica avanzada, lo que fue desechado en la comisión y que está pendiente de discusión en un segundo trámite. De lo que estamos hablando hoy es una situación muy singular, que tal como se ha dicho precedentemente, se refiere únicamente a aquellas escrituras a las que se extienden conforme al caso dispuesto en el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil. Son dos órdenes regulativos diferentes. Entonces, la firma electrónica avanzada está para los instrumentos privados y el valor de esto como instrumentos públicos si se cumplen esas condiciones. Después, en general, lo que se pretende innovar en materia de toda escritura pública y toda forma de extenderla, de concurrir a ella mediante firma electrónica, y esta situación particular. Esta situación es el complemento directo de aquella reforma que ya fue aprobada, como dijo Mónica recién, por esta comisión, que dice relación con la venta en remate público en el juicio ejecutivo. No advertimos esas precisiones, contradicciones entre lo que pudiera disponerse o pudiera acordarse respecto de instrumentos privados o públicos, o el valor público como instrumentos públicos, documentos en firma electrónica avanzada, lo que se va a ver mañana, en el otorgamiento de escrituras públicas, ni en general, ni en la situación particular promovida por la indicación que se tiene a la vista. Por la redacción que se tiene a la vista. Esta redacción guarda armonía y concordancia con las ideas matrices de este proyecto, que justamente es hacer frente a los efectos de la pandemia, evitar aglomeraciones en el sistema judicial, en los tribunales. También ahí Mónica puede hacer perdón, parece que nos estamos pasando la pelota entre nosotros, no es muy elegante, pero ella puede hacer referencia a un auto acordado de la excelentísima Corte Suprema de enero del 2021, que dice relación al modo que se desarrollan los remates, las subastas públicas hoy. Entonces, un reciente auto acordado adoptado por la excelentísima Corte Suprema. Héctor, antes de darle la palabra a Mónica, me está pidiendo la palabra el profesor Maturana. Veamos si alumbra la discusión la senadora Emmensperger igualmente, y tratemos de ver cómo dialoga este artículo, esta modificación con estas otras discusiones. Profesor Maturana. Presidente, nosotros acá tenemos un cambio soporte y lo vimos, ¿no es cierto?, que en el proceso de remate teníamos 3 actos que se separaban. Uno era el acta de remate, el Código de Procedimiento Civil, y que ya vimos que se autorizó que se hiciera por firma electrónica, que es como actúan en el sistema de tramitación electrónica los magistrados, y que en consecuencia no va a tener una materialidad como existe hoy, porque esa es la forma del soporte virtual, que es la firma electrónica y la carpeta electrónica. Cuando nosotros estamos hablando del segundo acto, que es la escritura que se otorga para el remate ante el notario, nosotros también dijimos que lo íbamos a aprobar que se firmara electrónicamente, pero como una norma especial para impedir que acudiera ante los tribunales. Y el tercer acto, que es la inscripción en el conservador, se dijo que se tenía que hacer materialmente. Y ahí el notario, aun cuando lo hubiera tenido que extender en forma electrónica, va a tener que imprimir una escritura pública y ingresar como se hace hoy materialmente ante el conservador de bienes raíces. Ahora, para la seguridad del sistema, hoy existe una seguridad mucho mayor. Una, porque está la carpeta electrónica. Y en consecuencia, cuando se extiende el acta de la escritura y todos los antecedentes que también se van a incorporar a la escritura, tienen el respaldo de la carpeta electrónica, y en lo que se aprobó se dijo que el notario tiene la responsabilidad de chequear esos antecedentes con la carpeta electrónica. Recordemos que dijimos que ahora se podían realizar directamente por las personas la tramitación, pero el que tenía la responsabilidad de chequear esos antecedentes, aunque se hiciera por la persona, era el notario y el oficial del auxiliar
Y en consecuencia hoy, si se aplican las normas de este proyecto, hay una doble seguridad mucho mayor. Y lo otro es que hay esta norma especial de que significa que se otorguen la escritura en forma electrónica, es una norma especial que existe en otras escrituras de compraventa que no se han perfeccionado. Todas las escrituras del Serviu y de muchas otras instituciones no se otorgan por escritura pública, se otorgan por instrumento privado que son protocolizados al final de un registro. Y en consecuencia esta es una norma de carácter especial que establece una forma distinta, pero que en cuanto a sus trámites que tiene que realizarse, se cumplen con las obligaciones establecidas en la ley. Existe en estos casos un doble sistema que permite confrontarlo para mayor seguridad, tanto por el notario como por el conservador con la carpeta electrónica, y eso no implica entrar a modificar las normas de firma electrónica porque nunca se han aplicado respecto de las escrituras públicas, y tratándose de las escrituras públicas propiamente como régimen general, esta norma no altera esa regla general que tendría que ser modificada a través del Código Orgánico de Tribunales, sino que está estableciendo una excepción de carácter especial y solo respecto de los remates que se efectúen por vía judicial. Eso es, presidente. Gracias, profesor. Mónica. Presidente, sí, solo para complementar lo que estaba comentando Héctor Meri, efectivamente la Corte Suprema ha sacado recientemente, de hecho el 11 de enero de 2021, un acto autoacordado que es el acta 13 del 2021, que regula precisamente en fondo los remates judiciales de bienes inmuebles mediante el uso de videoconferencia en tribunales, es decir, va en línea absolutamente de lo que se está regulando en este proyecto de ley, y precisamente ahí, y en fondo porque hago la vinculación con lo que estamos conversando, porque el artículo 11 habla de la adjudicación y firma del acta de remate, la que precisamente la realiza mediante, de manera virtual, mediante la suscripción con firma electrónica avanzada del juez. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando se reguló en el artículo 497 la posibilidad de otorgar la escritura pública mediante un documento o sistema electrónico utilizando los medios tecnológicos, va precisamente en línea del paso previo en el fondo. Esto no es cualquier escritura pública, sino que es la escritura pública en el fondo que sale como consecuencia de una actividad judicial, en el fondo que es la realización de bienes en público, en pública subasta, que en este caso es de forma remota, y por lo tanto absolutamente en línea. Si de alguna forma hoy día dejamos sin efecto estos artículos que se están proponiendo desde el Ejecutivo, que es el 411.5, 409 bis y el 430 bis, bien digo, necesariamente tendríamos que revisar, volver a mirar en el fondo lo que ya fue aprobado por esta misma comisión en el 497. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que desde la mirada de la coherencia y la lógica del propio proyecto, esto es absolutamente en el fondo sistémico con lo que ya fue regulado previamente por esta comisión. Gracias, presidente. Y Luz, adelante. Sí, presidente, es que eso yo no entiendo un poco la discusión que se ha dado acá, porque efectivamente esta es una norma excepcional que no toca ni el proyecto de los documentos electrónicos ni la modificación de los notarios. Esta es una norma que dice relación con la excepción que ya aprobamos cuando modificamos el 497 del Código de Procedimiento Civil, y dice relación única y exclusivamente con la escritura pública de los remates judiciales en que ya ha intervenido previamente el juez, como muy bien lo explicó, ¿no es cierto?, el profesor Maturana, y luego el notario, por lo tanto tiene todos los resguardos habidos y por haber. O sea, yo no modifica nada más. Esto no es una regla general para todas las escrituras públicas. Vuelvo a decir, esto es única y exclusivamente para las escrituras públicas producto de un remate judicial, y que ya lo vimos y lo discutimos cuando aprobamos el 497. Esto va en concordancia con esa norma. Eso. Perfecto, Luz. Héctor. Gracias, presidente. Yo creo que la duda se dilucidaría si es que se entendiera unánimemente por parte de la comisión
que estas escrituras públicas son únicamente aquellas que se refieren al artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, cosa que por lo demás el proyecto dice, razón por la cual bastaría con que se entendiera que se refiere a aquellos casos de los remates en el juicio ejecutivo, pero como un antecedente adicional sin necesidad de incorporarle ni una palabra más a esta redacción, porque la referencia sería, con esa referencia nos debiera bastar para que no tuviéramos ningún problema. Esta norma es complemento de la norma de la que ya se aprobó respecto del CPC. Quizás en vez de introducir una reforma que nos diga que algo que ya dice, que todos lo entendamos así, si es posible, si le parece. Yo creo que queda claro con la explicación, que además en la historia de la ley, y revisando el texto precisamente dice, para el otorgamiento de la escritura, a que hace referencia el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil. Yo creo que yo al menos estaría por aprobar en esos términos y coincidir con mi compañera Luz Ebensperger en esta... Muy bien, compañera Resti. Presidente. Usted va a sumar a la opinión de la compañera Ebensperger. Don Cristian, ilumínenos. Sí, lo que pasa es que habría que hacer un agregado, porque los remates públicos efectivamente se hacen conforme a las normas del juicio ejecutivo, pero también se hacen en trámites no contenciosos, ya eso hace referencia el... Cristian, apaga tu... ¿Sí? Cristian, apaga tu pantalla y escuchamos solo el audio, porque así mejora la calidad. Perfecto. Decía, presidente, que en el libro cuarto, a partir del título 11, 898, 892 y siguientes, también se hacen remates en actos no contenciosos, y en consecuencia la referencia tendría que hacerse también a esa normativa, no solo al juicio ejecutivo. ¿Qué artículo, si podemos tener a la 892 y siguiente? El título 11 del libro cuarto, de la venta en pública subasta. Perfecto. Venta en pública subasta. Si les parece, sin perjuicio de que lo vamos a votar al referéndum, yo creo que habría acuerdo, y es buena la opinión del profesor Maturana de poder señalar para el otorgamiento de la escritura que hace referencia al artículo 487 y 892 y siguientes del CPC. Correcto. ¿Les parece, colegas, que lo aprobemos en esos términos? Mónica, Héctor. Presidente. Sí, Rodrigo. Tenemos quórum, ha llegado el senador Galilea. Perfecto. Resolvamos esto y ratificamos lo anterior y votamos el texto final de esto. Pero para no perder el hilo, Mónica o Héctor, si nos ayudan también en la sugerencia del 892 y siguientes que hace el profesor Maturana. Sí, presidente, lo revisamos. Si quiere le podemos hacer llegar una propuesta también a la Secretaría, porque precisamente lo que tenemos que en el fondo hacer conciliar es que la regulación que ya teníamos previamente aprobada por esta comisión era en el marco del juicio ejecutivo. Entonces, nosotros obviamente no tenemos tema en que se extienda entre la realización de bienes mediante en forma remota, y por consiguiente en fondo se pueda suscribirse por medios electrónicos también en fondo a los actos no contenciosos, como hay razón ahí que ni siquiera hay controversia. Perfecto. Esperemos un poco la redacción, si nos ayuda Mónica también de poder enviar la redacción incluyendo eso, y aprovechando que ya está Rodrigo, pasamos a la siguiente y ratificaríamos antes de terminar la sesión, la votación del artículo anterior del 391 y este 405 adicionado con la referencia al 892. Sigamos al siguiente, Rodrigo, y Mónica, si usted nos envía esa redacción, por favor. Presidente. Don Rodrigo. No, quería preguntar, ¿el 101 ya se votó? No, lo estábamos esperando también, Rodrigo, que se incorporaran.
estaría pendiente el 101, el texto definitivo, el 391 de los receptores, el 405 que estamos ok ahora con una pequeña edición, y sigamos avanzando, no hemos votado ninguno, son todos a referéndum, y el 101 bis abriríamos, digamos, en la votación los vamos resolviendo. Perfecto. Bien, presidente, corresponde pasar a ver el examen del artículo 409 bis. Esto venía considerado en el proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo está proponiendo aprobar esta disposición con una nueva redacción. Paso a leerlo. Está en la cuarta columna del texto que ustedes van a considerar. Dice lo siguiente. El notario extenderá escrituras públicas a través del documento electrónico en el caso dispuesto en el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, empleando medios tecnológicos que permitan su suscripción por parte de los otorgantes, mediante firma electrónica avanzada, siempre que los sistemas electrónicos garanticen debidamente su identidad, así como la autenticidad de los datos asociados a la firma electrónica, tales como fecha y hora de suscripción. Asimismo, el notario deberá rubricarla mediante firma electrónica avanzada. El notario deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 405, entendiéndose que el lugar de otorgamiento es aquel en que se encuentra el notario. Suscrita una escritura pública electrónica por todos sus otorgantes y autorizada conforme a la ley, el notario autorizante deberá proceder a insertarla en los registros pertinentes. Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y suscrito también por el Ministerio de Hacienda y el Ministro Secretario General de la Presidencia detallará la forma y características que deberá tener la escritura pública otorgada a través de documentos electrónicos y las copias autorizadas de dicha escritura. Este reglamento, a su vez, detallará la forma en que el notario deberá protocolizar y registrar las escrituras públicas electrónicas y documentos electrónicos que se inserten a ella. Esa es la redacción nueva que está proponiendo el Ejecutivo al artículo 409 bis. Me ofrece la palabra. Me ofrece la palabra. Profesor Maturana, ¿alguna pregunta? Perdón, ¿quién me está pidiendo la palabra? Que no los veo a todos. Mónica Naranjo. Mónica, adelante. Tal como había comentado en el fondo con anterioridad, este artículo 409 bis es el complemento de obviamente el 497 que ya fue previamente aprobado por la comisión, y obviamente va también en línea del 405 que acabamos de revisar. Las modificaciones obviamente que se están proponiendo en esta oportunidad, que tal como se ve en el comparado de la Secretaría en colores azules, dice relación con la modificación que ya habíamos incorporado en el 497 y que originalmente hablábamos de este concepto de sellado de tiempo, que tal como nos dijo correctamente el fondo de la Secretaría, es un concepto que no está regulado en ningún cuerpo normativo vigente, y por lo tanto lo que hicimos ahí fue cambiar este concepto de sellado de tiempo por lo que queríamos lograr con ese sellado de tiempo, que era precisamente que se acreditara fehacientemente en fondo la identidad de la identidad en el fondo de las partes suscribientes, en el fondo, así como la autenticidad de los datos asociados a la firma electrónica, tales como fecha y hora de suscripción. Y por lo tanto, en el fondo, la adecuación que se hace aquí en el 409 bis es de alguna forma el espejo de la modificación que ya se hizo en el 497 y que fue también aprobado por esta comisión. Y finalmente señalar, presidente, que este artículo también lo miramos en su momento a raíz del 497, precisamente porque en su inciso final plantea en el fondo una cosa que había sido levantada con anterioridad por esta comisión, que era quién regula en el fondo la forma en que tiene que ser otorgada esta escritura pública mediante medios electrónicos, etcétera, y cuáles son los requisitos que tiene que tener, todo lo que se relaciona también con su repertorio, etcétera. Y específicamente este artículo en su inciso final señala que toda esa regulación, toda la forma y características que deberán tener las escrituras públicas otorgadas a través de documentos electrónicos y las copias autorizadas de esta escritura, así como se detallará la forma en que el notario deberá protocolizar y registrar las escrituras públicas otorgadas mediante forma electrónica y los documentos electrónicos que se acepten a ella, van a estar regulados mediante este reglamento que había mencionado, que va a estar suscrito por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra sobre el... ¿No habrían observaciones sobre el 409 bis?
yo pediría que al menos lo votáramos directamente si no hay inconveniente, y luego, colegas, volveríamos atrás para el ratificado. Luz, Rodrigo, pero como ya estamos con quórum, votar avanzar lo máximo posible, y quedando 10 minutos antes de la orden del día, volvemos para ratificar. Entonces, pondríamos en votación, señor secretario, el 409 bis que se acaba de leer y sobre el cual no hay observaciones. Bien, entonces el señor presidente pone en votación el número 8 del proyecto del Ejecutivo enmendado en la nueva redacción que se ha sugerido y se ha dado lectura. Senadora Ebesperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la nueva redacción del artículo 409 bis. Perfecto, aprobado, y continuamos con la votación. Ya. Presidente. Soledad. Mónica. Ministra, adelante. Mónica Naranjo. Presidente. No, perdón, Mónica. La confundo con la voz que no tengo aquí a todas las pantallas. Se va a enojar en la raíz, ¿no? O va a llegar muy rápido después de escuchar esto. Me está cambiando el jefe, señor presidente. Claro. Presidente, Adelante, Mónica. Solo en el fondo porque acabamos de ver internamente el tema de lo que había sugerido el profesor Maturana respecto a incorporar en el artículo 405. Si lo estima, podemos volver sobre ese punto, o si prefiere, seguimos adelante con la discusión como usted lo prefiera, pero ya tenemos resuelto. Mónica, yo prefiero que lo envíe el texto que estamos de acuerdo, para que el secretario lo tenga. Tratemos de avanzar lo máximo posible y luego volvemos sobre los artículos que fueron aprobados al referéndum, teniendo ahora quórum suficiente. Tratemos de avanzar, envíelo si estamos de acuerdo con esa inclusión de la norma del 892 al secretario, y el secretario lo hace lectura cuando hagamos el repaso de ello. Lo que ocurre, presidente, es que en verdad no se requiere nueva redacción, precisamente porque fuimos a revisar el título que hacía presente el profesor Maturana, y el artículo 894, que forma parte del título 11º de la venta en pública subasta, hace expresamente en el fondo aplicable el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, en el fondo, dado que nosotros estamos modificando el 497, también se aplicaría en el fondo para la subasta respecto a los actos judiciales no contenciosos. Y bastaría en ese sentido que quedara en la historia de la ley que expresamente la intención también de la Comisión es hacerlo aplicable, aun cuando, insisto, el 894 hace una remisión expresa al artículo 497. Perfecto. Sí, yo creo que cualquiera de las dos técnicas, el profesor Maturana tenía razón de que se aplique el 892, pero teniendo aquí a la vista el 894, con esa referencia quedaría claro, y también en la ley. Entonces, someteríamos a votación, cuando volvamos atrás, el 405 original en los términos que teníamos redactados. Hecha esa aclaración, continuemos, secretario, con... Ya, bien, corresponde considerar ahora el número 9 de la enmienda que se propone al Código Orgánico de Tribunales. El Ejecutivo considera un artículo 430 bis, dice así, nuevo, 430 bis. Las escrituras otorgadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil serán incorporadas a un libro repertorio y a un protocolo electrónico. Los documentos que se acompañen de conformidad al inciso 3 del artículo 495 del mismo cuerpo normativo también serán agregados a dicho protocolo electrónico. Se aplicará lo dispuesto en los 2 artículos anteriores en lo que fuere pertinente. Ofrece la palabra. Presidente, solo para complementar, efectivamente, bueno, tal como había señalado al inicio, este es el último de los artículos del Código Orgánico que dice relación con el tema de la escritura, y es el complemento del 497 previamente aprobado, y que particularmente en el fondo refiere a que estas escrituras que van a ser otorgadas mediante documentos electrónicos tienen que tener en fondo a su vez el libro repertorio y un protocolo electrónico respectivo.
Y también en el fondo, para claridad, solamente se refiere a las escrituras públicas a que hace referencia el artículo 497, por lo tanto es un universo bastante acotado. Y lo restante en el fondo respecto a hace en el fondo aplicable lo pertinente lo señalado en los artículos anteriores. Así que la verdad es solo un complemento de lo ya aprobado en el 497 y de lo que se acaba de aprobar en la comisión, que es el 409 bis. Perfecto. Pongámoslo entonces en votación si no hay inconveniente sobre este artículo que sigue la redacción de lo que ya habíamos visto anteriormente. En votación, señor secretario. Muy bien, entonces en votación la incorporación de un artículo 430 bis nuevo al Código Orgánico Tribunal en los términos ya descritos. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado la incorporación del mencionado artículo 430 bis. Perfecto, aprobado. Continuamos con... Presidente, ahora vamos a ver la enmienda 10, modificación al artículo 471 del Código Orgánico Tribunales, que se encuentra en el título decimosegundo, disposiciones generales aplicables a los auxiliares de la Administración de Justicia. Hay un punto 2 de juramento e instalación. Actualmente el artículo 471 dice lo siguiente: los auxiliares de la Administración de Justicia, antes de desempeñar sus cargos, prestarán juramento al tenor de la fórmula siguiente: juráis por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios que guardaréis la Constitución y las leyes de la República y desempeñaréis fielmente las funciones de vuestro cargo. El interrogado responderá: sí, juro, y el magistrado que le tome el juramento añadirá: si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. Los fiscales judiciales, relatores, secretarios de cortes prestarán juramento ante el presidente del tribunal del que formen parte. Los otros funcionarios auxiliares lo harán ante el juez respectivo o ante el juez presidente si el tribunal estuviera compuesto por más de un juez. Si el tribunal estuviera acéfalo, prestará ante el delegado presidencial regional o el delegado presidencial provincial. Las autoridades administrativas que haya recibido el juramento dará lo más pronto posible el respectivo aviso al que le habría correspondido intervenir en la diligencia, remitiendo todo lo obrado. Respecto a esta norma, el Ejecutivo propuso algunas enmiendas en la aprobación en general, pero ahora en la discusión en particular propone una enmienda para reemplazar el artículo 471 en los términos en que voy a pasar a leer, que están considerados en la última columna. Diría así el artículo 471. Los auxiliares de la Administración de Justicia, antes de desempeñar sus cargos, prestarán juramento o promesa al magistrado presencialmente o vía remota por videoconferencia. El interrogado responderá: sí, juro o prometo. Los fiscales judiciales, relatores, secretarios de corte prestarán juramento o promesa ante el presidente del tribunal del que formen parte de la misma forma dispuesta en el inciso primero. Los otros funcionarios auxiliares lo harán ante el juez respectivo o ante el juez presidente si el tribunal estuviera compuesto por más de un juez, también en la forma dispuesta en el inciso primero. Si el tribunal estuviera acéfalo, lo presentará ante el delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial. La autoridad administrativa que haya recibido el juramento dará lo más pronto posible el respectivo aviso que le habría correspondido intervenir en la diligencia, remitiéndole lo obrado. Eso, señor presidente, una nueva fórmula de prestar juramento. Me parece muy bien que salgamos de las cavernas en este tipo de juramentos que claramente a quienes no profesan un credo religioso son contradictorios. Yo creo que el juráis o prometéis, que es al menos lo que nosotros utilizamos en el Parlamento, creo que se adecúa a un tiempo moderno con el respeto a las creencias. Me parece bien. Solo un elemento, si lo sube un poco, secretario, que habla de los delegados provinciales o delegados ante el delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial. Me llama la atención pedirle al Ejecutivo aclarar si eso es en función de la nueva administración regional que se va a instalar. Y también me parece bien que este avance civilizatorio de
de juramento o promesa también esté modificado en otros cuerpos legales. Me parece bien en el COD, bueno, obviamente lo que estamos modificando, pero solo una referencia, tal vez usted, Rodrigo, en los reglamentos de nuestras corporaciones, si son similares o en algunos otros cargos en los cuales se tome esta promesa. Tal vez el profesor Maturana si nos puede ayudar también, si Presidente. quedan estos sagrados evangelios también en otros cuerpos legales. Presidente. Sí, ¿quién me está pidiendo? Soledad Piñeiro. Ministra, tiene la palabra. Gracias. Sobre lo último que usted consulta, precisamente es una de las opiniones o de las observaciones que hace la asociación, y es solicitar que en el mismo sentido que se modifica este artículo 471, sea modificado el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales, que está en la misma, actualmente son similares, pero que se refiere al juramento de los jueces, y que se modifique con esta misma fórmula. Esa es la, gracias, ministra Piñeiro, precisamente ministra, se escucha entrecortado, también podría tal vez apagar su cámara para que no podamos escuchar mejor y repetir su intervención, por favor. Ojalá y se escuche mejor. Una de las peticiones... Ahí se escucha perfecto. Gracias. Una de las peticiones precisamente u observaciones que se hace a esta norma por parte de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados es que se replique esta misma modificación en el artículo 304 del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere al juramento de los jueces actualmente y que está redactada en los mismos términos, solamente de jurar y no prometer, y se incluye también la fórmula de los santos evangelios, no recuerdo bien la frase completa, pero la idea es que quede de la misma forma que se propone hoy día por el Ejecutivo. Me parece bien. Sí, perfecto. En la misma línea que yo he señalado, y tal vez por esta interesante referencia que hace la ministra Piñeiro, y también se lo preguntaba a Rodrigo, si bien estamos modificando obviamente el Código Orgánico de Tribunales o CPC en lo que corresponda, si podemos revisar que ese cambio sea en toda la línea, independiente de otras corporaciones. Yo tengo entendido que el Senado ya lo incorpora y nosotros al menos juramos o prometemos. Yo no sé si en el juramento, cuando uno presta juramento de abogado, en la investidura que hace ante la Corte Suprema, en el otorgamiento del título de abogado, también estaba esta particular referencia a los santos evangelios y otras divinidades. Mónica, ¿qué nos va a alumbrar sobre divinidad? No sé si lo voy a alumbrar, pero voy a tener alguna explicación. Santo Evangelio. Respecto de la modificación que se propone al artículo 471, sin perjuicio en el fondo de la modificación que se hace respecto a la forma en que se jura o promete desempeñar el cargo, la verdad es que en el fondo la modificación apunta, particularmente entendiendo que esto es la lógica de las ideas matrices del proyecto, en realizar en el fondo la promesa o el juramento mediante videoconferencia, que efectivamente queda un poco rezagado frente a la modificación que supone incorporar la posibilidad de prometer. En esa línea, efectivamente, tal como se presenta la ministra Piñeiro, la verdad es que se nos pasó la modificación del 304, así que vamos a proponer también ahí hacer la modificación respectiva, también en el entendido de ver la posibilidad que se pueda incorporar el juramento mediante videoconferencia, que es lo que obedece a la idea matriz del proyecto. ¿Le parece, colega Mónica, estando de acuerdo, que dejemos pendiente el 471, eventualmente sumando el 304 del COD, y aprovechar de hacer la misma redacción, al menos en los juramentos de estos auxiliares de la administración y también de los magistrados? Tal vez en la misma línea como lo hemos hecho en otros artículos, en otras discusiones. Dejémoslo pendiente, estamos de acuerdo en la idea matriz, es algo de concordancia, dejémoslo para el inicio de la sesión siguiente en esa línea. Presidente, si me ¿Le parece, algo, colega?
Rodrigo, Luz. De acuerdo. Ok, presidente. Pero, bueno, Volvamos a los otros, ¿no? dado que son concordancias, yo esto lo dejaría votado porque no hay ninguna duda y la modificación en el COD tiene que venir igual en una indicación del Ejecutivo, así que... Rodrigo, si yo simplemente lo señalo para, como el Ejecutivo va a presentar la modificación al 304 y tengamos la misma literalidad y votemos un artículo, digamos, está claro, y partimos a la sesión siguiente con despachando esto de que estaría, como se dice, prevotado, digamos. Rara vez me opongo a sus peticiones, presidente. Ya, yo pensé que iba a pedir oficio al arzobispado para poder tener alguna petición sobre esta situación, pero... A usted que le gustan los brujos y todas esas cosas, pensaba remitirme a un juicio a los brujos de Chiloé que hubo el siglo antepasado para aclarar el punto. Hubo un gran tribunal para lo mismo. Señor presidente. El profesor Maturana y Soledad Piñeiro, o como sea, quien tenga mejor cobertura. Nos están faltando dos artículos, el 62 del Código de Procedimiento Civil, que es el toma de juramento a los que concurren a ser interrogados como civiles, que también tiene la fórmula de juramento de solo jurar por Dios y no está la promesa, que también habría que actualizarlo, y el 522 que también contempla el juramento y no la promesa a propósito del juramento de los abogados del Código Orgánico. Perfecto, entonces era el 522 y perdón profesores, el anterior era el 62. El 62. Del CPC. Ya. Del CPC. Ya. Presidente. Lo último, Héctor, por lo mismo, y por eso Luz y Rodrigo yo hacía esta referencia que como Mónica y el Ejecutivo se allana a esta discusión y que sea coherente en toda la línea CPC y COT, dejémoslo con la misma forma como hemos trabajado, hacerle llegar las indicaciones la redacción a la Secretaría y votamos al comienzo, tendremos que modificar el 471, el 304, el 62 del CPC y el 522 para mantener la misma fórmula de promesa o juramento. Presidente, en esa misma línea, vamos a trabajar en eso, pero sin olvidar que tenemos que guiarnos necesariamente por las ideas matrices y fundamentales del proyecto para no escaparnos de la materia principal. Sí. Y segundo, recordar solamente como dato que el año 78, cuando se liberó la Constitución española, Santiago Carrillo, que no fue presidente del Partido Comunista y que no era un devoto católico, se opuso a la noción de incorporar a Dios en la Carta Fundamental Española porque Dios está en todas partes, dijo. Pero atendía... Bueno, por eso fue expulsado el Partido Comunista Santiago Carrillo, después de eso fue expulsado. Y mire, a propósito, les recomiendo, porque yo sé que aquí hay amigos lectores, sobre todo Rodrigo Galilea, un interesante libro, Federico Sánchez se despide de ustedes también, que fue ministro de Cultura en el gobierno español, que también venía de la época de Carrillo, venía de vuelta de Dios y todo ello. Pero muy buena referencia, don Héctor, y si les parece a los colegas, la misma línea, no separándonos de la idea matriz o poniéndonos a legislar sobre otros temas, yo creo que el 471 modificó el juramento, lo simplifica, además incorpora el juramento telemático, que es la idea matriz, digamos, de este proyecto. Al hacer eso, estamos cambiando el encabezado del juramento promesa, entonces veamos si podemos hacerlo en estos tres artículos, perdón, 471, 304, 62 y 522, y partamos con esa redacción al comienzo de la sesión. Presidente. Carrillo decía que Dios está en todas partes y atendía en Madrid nomás, eso sí, porque en otras partes no atendía. Y aquí en Valdivia atiende, señor presidente. Ya. Atiende solo en Santiago. Adelante. ¿Quién? El secretario, presidente. Don Rodrigo. Sí, no solo para confirmar que tanto el artículo 4 del reglamento del Senado como el artículo 18 del reglamento del personal del Senado se consideran las dos figuras, la posibilidad de prestar juramento y promesa. Y además hago presente a su señoría, porque también lo había preguntado,
las figuras del delegado regional y el delegado presidencial provincial están después de la última reforma constitucional a toda la estructura regional que estableció el gobierno regional y la elección de las autoridades, las figuras de tales autoridades. Por lo tanto, es concordante con lo que establece la Constitución, presidente. Excelente, excelente. O sea, en definitiva estamos actualizando normas desde el punto de vista de la tecnología, el encabezado del juramento y también desde las autoridades que tienen competencia provincial y regional, como son los delegados. Colega, si quedamos con ese mandato para el Ejecutivo, ¿les parece que retomemos y procedamos a la votación de lo que se había hecho al referéndum al comienzo? Y partiríamos por el artículo 101 bis, que era la redacción que se había encargado a la Secretaría y que corresponde su votación. Y luego el 391 del COT y el 405 también del COT. Presidente, no sé si lo están viendo en pantalla. Hay una nueva redacción del artículo 101 bis. La redacción fue preparada por el Ejecutivo lo remitió a la Secretaría lo revisó y también puso a disposición este texto a la Asociación Nacional de Magistrados. Quedó ayer claro que la Asociación Nacional de Magistrados no es partidaria de incorporar esta disposición, sin perjuicio de lo cual hizo algunas observaciones para mejorar su redacción. Voy a proceder a dar lectura de este artículo para que ustedes sepan cómo quedó definitivamente redactado. Ha sido remitido en definitiva por el Ejecutivo a partir de todos los antecedentes que ya he indicado. Diría así el artículo 101 bis. Cuando existiera desequilibrio entre las dotaciones de los ministros, secretarios, fiscales judiciales, relatores y funcionarios y la carga de trabajo entre Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel de la región metropolitana por razones de buen servicio, a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia o la vida o integridad de las personas, podrá la Corte Suprema, por resolución fundada, a solicitud del presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en que consten los datos objetivos para su procedencia, destinar transitoriamente a uno o más ministros, secretarios, fiscales, judiciales, relatores o funcionarios de corte a desempeñar sus funciones preferentemente en la otra corte. Los destinados solo podrán asumir el mismo cargo y labor que respectivamente desempeñaban en la corte de origen. Dicha facultad podrá ejercerse excepcionalmente entre las cortes mencionadas por un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 1 año por cada ministro, secretario, fiscal judicial, relator o funcionario sin renovación inmediata. La solicitud deberá presentarse por la respectiva Corte de Apelaciones, debiendo indicar en ella el tiempo por el cual se solicita, el que no podrá ser menor a 6 meses ni superior a 1 año. Dicha petición, acompañada con el respectivo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a que alude el inciso primero, oyendo previamente a las respectivas Cortes de Apelaciones, será conocida y resuelta por la Corte Suprema considerando la proyección necesaria para superar los desequilibrios y cautelar el buen servicio a que alude el inciso primero. En sus informes deberán las Cortes de Apelaciones respectivas incluir la nómina de ministros, secretarios, fiscales judiciales, relatores y funcionarios que presenten su anuencia para ser preferidos en su destinación a la otra Corte. La Corte Suprema designará al ministro, secretario, fiscal judicial, relator o funcionario destinado, dando preferencia a aquellos que manifiesten su interés en ser destinados transitoriamente. Esta facultad no podrá ejercerse con respecto al ministro presidente del tribunal ni afectar en forma simultánea un porcentaje superior al 50% de los ministros, secretarios, fiscales judiciales, relatores o funcionarios integrantes de cada corte. El ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneraciones, de calificación o el régimen estatutario de los ministros, secretarios, fiscales judiciales, relatores o funcionarios destinados, ni tampoco podrá importar deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. La obligación señalada en el artículo 311 se entenderá cumplida por el ministro transitoriamente destinado para
todos los efectos legales por el hecho de verificarse respecto de su tribunal de origen. En ningún caso la facultad establecida en este artículo podrá ser empleada como mecanismo de sanción o menoscabo en contra de los ministros, secretarios, fiscales, judiciales, relatores o funcionarios destinados, ni tampoco ser utilizada reiteradamente respecto de alguno de ellos sin contar con su anuencia previa. No podrá ser destinado quien se encuentre sometido a un proceso disciplinario o cumpliendo una sanción administrativa. Se incorporan en esta redacción, como ustedes pueden ver, algunas de las observaciones que se hicieron en la sesión pasada y algunas de las ideas que en particular había también propuesto la Asociación de Magistrados. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Se habrían recogido, de acuerdo a la lectura que hemos podido dar, se recogen las inquietudes partiendo desde la última parte, que no puede ser quienes se encuentren con sumarios o en proceso sancionatorio, que tiene que haber anuencia, el plazo es 6 meses o un año, tiene que haber, no puede haber menoscabo económico o calificaciones. Son al menos los apuntes que yo tenía de las características que se han señalado. Solo me llama un poco la atención cuando se habla del 50% en el caso de los secretarios. Lo señalaba un poco el profesor Maturana. Si hay 2 secretarios, solo se podría trasladar uno, claro, 50%. Bueno, se ofrece la palabra sobre la redacción para someter a votación si es que no hay opiniones. Presidente, muy brevemente, Soledad Piñeiro, María, si me permite. Adelante, Soledad, apague su cámara para que no tengamos problema de audio mejor. Adelante. Presidente, lo primero, agradecer que se hayan incorporado algunas de las modificaciones que nosotros propusimos, que creemos que de alguna forma mejoran la situación para para ministros, secretarios, fiscales y relatores. Y de todas maneras insistir en que una de las más importantes que para nosotros era el consentimiento, no solo la preferencia del consentimiento, sino que el consentimiento ha quedado fuera, pero simplemente lo dejo como constancia para la historia de la norma que se va a votar a continuación. Muchas gracias. Gracias, ministra Piñeiro. Presidente. Se han recogido varias, si es que no todas las inquietudes. Luz Eliana. Sí, presidente, bueno. ¿Le gusta que le diga Luz Eliana? Puedo decirle que aquí en el nombre dice Luz Eliana. Sí, me basta con Luz, pero bueno. Presidente, yo hay 2 cosas que no estoy de acuerdo, pero si están todos de acuerdo voy a votar a favor. Yo habría sido partidaria de que no se pusiera con nombre y apellido la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel como quería el senador Araya, porque al estar esto en una norma permanente el día de mañana, si bien es cierto hoy día no existen otras regiones que tengan 2 cortes, el día de mañana eso podría cambiar y por lo tanto la norma se seguiría aplicando solo para la Corte de Santiago y de San Miguel. Y segundo, el no permitirlo para aquellas personas que estén en un proceso disciplinario o que hayan sido sancionados, probablemente si se contara con su anuencia, a mí me parecería que no habría una razón para prohibirlo, porque hasta creo que podría ser mejor. Pero luego de esas 2 observaciones, si hay una mayoría, lo voy a votar favorablemente. Gracias, presidente. Perfecto, gracias Luz por su opinión. Si no hay opinión, pongámoslo en votación, señor secretario, para que no nos pille, estamos llegando a la orden del día y poder votar los artículos que también teníamos al referente. En votación. Entonces, en votación, la nueva redacción del artículo 101 bis, que se agrega al Código Orgánico de Tribunales. Senadora Vespérger. A favor. Senador Galilea. Quiero dejar mención que yo en general siempre encuentro muy correctos los comentarios de la senadora Luz Vespérger, integrante de aquella hegemónica generación. Pero bueno,
Yo también lo hubiera dejado abierto, pero dado que este es el acuerdo, voto a favor. Entonces vota a favor el senador Galilei. Presidente. Voy a pedir omitir algunas expresiones de mi antecesor en el acta, pero sin perjuicio de eso también voy a votar a favor. Ya. Bien, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la nueva redacción del artículo 101 bis. Pasaríamos al 391, Rodrigo. La 391 y la 405, el 405 estaban pendientes también para tomar la votación. En eso, senador Galilea, estuvimos contestes todas las partes en que son normas adecuatorias de normas que ya hemos aprobado, especialmente el tema de los receptores y en materia de escrituras públicas en los remates. En la escritura pública de remate, ¿se va a hacer la segunda referencia a la que hacía mención el profesor? No sería necesario. Basta la referencia al 497 y punto. A mí me parece. Correcto. Con la última opinión de Mónica Naranjo, nos quedaríamos con el texto original, porque ahí está la referencia. Tenemos la votación del 391. En la modificación al 391 se pone en votación por parte del presidente, que es la enmienda que aparece en la segunda columna que ustedes están viendo en el texto comparado y que ya se le dio lectura. Senadora Vesperger. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. 3-0. Aprobado la modificación al artículo 391. Aprobado, 3-0. Ya. Vamos a la modificación del artículo 405, que está considerada en el número 7 y que son las enmiendas a las escrituras públicas en los términos que ya se habían indicado. Con la precisión que se hizo previamente de que no era necesario hacer mención a los artículos 892 y siguientes del CPC porque estaban incorporados. Claro, porque serían aplicables por el 394, por el 894 que hacía referencia Mónica, pero están incluidos, digamos, no es necesario agregarlo. En votación. En votación. Senadora Vesperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna negativa, aprobada la enmienda al artículo 405. Vamos a la nueva redacción del 409, perdón, está votado. Está votado el 409, el 430. Sí, estaríamos, Rodrigo, poniendo término. Solo nos quedaría pendiente, y le pediría nuevamente a Mónica y al Ejecutivo que nos entregaran la referencia a propósito del 471, el juramento, las referencias al 304, juramento de jueces, al 62 y al 522, que son las referencias que podríamos modificar en el mismo texto, y partamos, para no cometer errores, partamos al inicio de la próxima sesión con esas modificaciones anacrónicas de nuestros textos. Pero por favor que quede en la historia fidedigna de la ley que esto se está haciendo solo en razón de que Dios está en todas partes. Así que queda lo mismo. Comparto dicha afirmación. Pero hay que ver los medios probatorios. Ahora, a propósito de la Comisión Futuro, se está buscando la partícula de Dios. Vale, colega. Lo encargamos senador Girardi. Girardi. Gracias colega, gracias también al equipo de la Secretaría y al equipo del Ejecutivo, y también al profesor Boto, que no ha participado, pero ha estado en contacto, profesor Maturana y de la Asociación de Magistrados, la ministra Piñero. Creo que seguimos avanzando. Rodrigo, solo una referencia, y antes de conectarnos, colega, estamos terminando ya la sesión. ¿Cuántos artículos, si pudiéramos hacer un pequeño repaso, Rodrigo, de cuántos artículos nos quedan para ver? Yo creo que obviamente la próxima semana tenemos que despachar esto. Mire, presidente, quedan bastantes materias, algunas bastante simples. Estamos en la página 160 del comparado, son 243. Quedan todas las disposiciones transitorias. Hay varias disposiciones que vienen más adelante que fueron retiradas por el Ejecutivo o retiradas por parlamentarios. Así que hay alguna posibilidad de que se pueda terminar la próxima semana.
Perfecto, hagamos el esfuerzo para poder respetar esto. Ministra Piñeiro. No, soy Mónica Naranjo. Solo para complementar lo que comentó la Secretaría. Efectivamente quedan 9 artículos respecto al articulado permanente y luego iremos a ingresar a las disposiciones transitorias que son 18 artículos. Pero de ahí varios son bastante de tramitación rápida porque se refieren en fondo son similares a la moción de ustedes mismos respecto a prórroga de plazo. Bueno, veamos también, yo le pediría, Mónica, Héctor, que nos ayuden también. Hemos podido simplificar cuando el texto viene mejor, más redactado o simplificado o dejando algunos temas que se irán en otra legislación. Creo que es importante avanzar en eso. Pero dicho eso, para la Secretaría, también para los colegas, para Rodrigo, para Luz, yo creo que uno de los compromisos es poder despachar este proyecto que nos ha tomado mucho tiempo, pero es un proyecto importante, relevante para el funcionamiento del Poder Judicial. Creo que se han logrado una serie de normas sin ir más allá de lo que podemos hacer, pero precaviendo la continuidad de funcionamiento de los tribunales y tratemos de trabajar o cruzar información dentro de la semana para que con las sesiones de la próxima semana lo pudiéramos despachar. Muy bien. Vale. Gracias, colegas. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Hasta luego. Gracias, presidente. Gracias, presidente, señores senadores, a todos.